Coincidencialmente, donde están las víctimas del conflicto en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba, San Cristóbal, Usme, Engativá y Rafael Uribe Uribe, también es alto el número de problemas de convivencia, de acuerdo a lo que entregó Medicina Legal el año pasado y a las informaciones que tenemos del CEAR. Entonces creo que es un tema que hay que revisar. Hay preocupación frente a los temas dignificar, doctora Ana Teresa, por el dignificar que hay en Kennedy y Ciudad Bolívar. Están prácticamente a 4 cuadras y quedó alejado del centro de Ciudad Bolívar, el que está ubicado en la autopista con la Sevillana. Entonces estos dos prácticamente cubren la misma zona y la gente víctima que está en Ciudad Bolívar, dentro del corazón de Ciudad Bolívar, tiene la preocupación para ir a hacer sus diligencias y demás, que creo que es importante. Y es que cuando hablamos de violencia sexual contra las mujeres, existe desconfianza en la institucionalidad, desconfianza, y sabe la doctora Ana Teresa que aquí tenemos otro gran problema, y es la falta de apoyo psicosocial en todo el proceso, y con mayor razón en este tema de violencia sexual contra las mujeres. Hay miedo, hay desconfianza, no hay una cadena de atención psicosocial permanente, solo la entrevista inicial, no hay ayudas terapéuticas. No hay ayudas terapéuticas, entonces creo que en este tema concreto de violencia sexual, pues tenemos que avanzar y ojalá fuéramos abanderados, doctora secretaria general, en poder. Sé que a usted también le interesa ese tema, usted me obsequió un libro sobre estos temas de género y violencia contra las mujeres en el marco del conflicto, cómo pudiéramos tener una mayor incidencia desde Bogotá, por lo que significa Bogotá en el contexto nacional, para que tengamos un tratamiento permanente, un tratamiento a esas mujeres que fueron víctimas del conflicto sexual. Pero no olvidemos que hay mujeres víctimas de esa violencia sexual por parte de la guerrilla, por parte de los paramilitares, por parte de los mismos miembros de la fuerza pública que tuvieron hijos, y esos hijos también tienen problemas de salud mental que no han sido tratados. Pero esos hijos, y lo sabe la doctora Marta Lucía, son la única prueba de que hubo violencia sexual y son perseguidas, y hay muchas de esas madres, doctor Juan Carlos Flores, que quieren y aceptaron a sus hijos producto de esas violaciones sexuales, pero hay otras mujeres que rechazan a esos niños, y que es la cadena de dolor que tenemos producto de esa violencia. La casa refugio que tiene en Violeta, me le quito el sombrero y lo reconozco, porque sé que es de las mejores casas refugio que funciona. Nunca ha tenido el tope, por ejemplo, que frente a las otras casas refugio para la violencia intrafamiliar de mujeres, en esta no se cumple el tope, pero creo que allí, doctora Ana Teresa, sí se puede ver resultados completos de una atención psicosocial para las mujeres, lo que es importante, lo que no ven las otras víctimas que van a los centros dignificar y no tienen una atención primaria muy básica, pero hay duelos abiertos, pero hay necesidad de hacer apoyo terapéutico al que va al centro dignificar y al núcleo familiar. Y creo, doctor Oscar Sánchez, que lo vi por ahí, que en el tema de los colegios también sería importante encadenar esfuerzos, o doctor Rojas, los que van a los jardines, cómo miramos que todo el círculo familiar, que todo el núcleo familiar, no solamente el declarante que va a los centros dignificar, pueda tener una atención terapéutica, porque estaremos previniendo muchos problemas de salud mental que sabemos que tenemos en la ciudad. A veces parece que los funcionarios de las entidades en las que ustedes trabajan y la alta consejería trata de articular, de hacer articulación institucional, pero a veces parece que hubiera una competencia, doctora Ana Teresa. Los de otras entidades le dicen a los de víctimas, pero es que las víctimas tienen absolutamente de todo, las víctimas tienen mejores posibilidades, y no es cierto. Entonces, en temas, por ejemplo, como el transporte, doctor Sanguino, los niños no tienen prioridad para el tema de transporte cuando no viven en la misma localidad, lo que afecta a estos niños víctimas, claro, a todos los niños, pero estamos hablando de las víctimas del conflicto que no están en las mismas condiciones que otras personas en el sector vulnerable. No quisiéramos en Bogotá
que hubiera como esa disputa para todos los programas sociales, sector vulnerable versus víctimas, todos son vulnerables. Paso a hacer a plantear unas preocupaciones, doctora Ana Teresa, con todo el respeto. En la coordinación de asistencia y atención hay muchos problemas de clima laboral. Ya es bastante pesado para quienes trabajan en los centros Dignificar el tema de estar recibiendo víctimas todo el tiempo. Quienes hemos trabajado en estos temas lo sabemos, lo sentimos y lo hemos padecido, ¿cierto? Llegar por la noche a hablar a la casa de todos los casos de víctimas y de los horrores de la guerra, pues es bastante congestionante para los funcionarios. A veces, en la ayuda humanitaria que tiene que dar el distrito, el tema de los bonos. No tenían un mes sin bonos. El convenio de los bonos se paralizó. Un mes sin bonos duró entre el 6 de marzo y ayer se reactivó el tema de los bonos, de la alimentación y en los bonos había un convenio con Zapatoca y Colsubsidio y ahora quedó solo con Colsubsidio. Pero en Colsubsidio, y le denunciamos hace un año, están discriminando a la gente. Ahí se rompe con el tema cultural. Entonces la gente, un caso de una familia costeña, querían llevar callos o lo que llaman menudo. Y no, usted no puede llevar ese tipo de carne, no la puede llevar. No sé si son temas nutricionales como fue la respuesta el año pasado, pero este tema en Colsubsidio no mejoró. Cuando hay días de quincena, doctor Sanguino, no atienden a la gente desplazada, a las víctimas. No, hay mucha congestión, ustedes vuelvan después. Revictimizan a la gente. ¿Cómo se siente que nosotros tengamos un bono y no podamos comprar los alimentos que tengamos? Entonces, este es un tema que hay que solucionar. Nunca podemos quedarnos sin bonos de alimentación, como nos pasó 1 mes y 8 días con el convenio que había con Colsubsidio. Restringen productos. Muchas quejas del Restrepo nuevamente, como el año pasado. Hay que hablar con los directivos o con las cajeras, doctora Helga, o con quien toque para el tema de los bonos alimenticios y no discriminar a la gente. Avanzamos entre el año pasado y en que, por ejemplo, ya le dejan llevar un dulcecito para los niños, unas que antes no lo dejaban. Entiendo el tema nutricional, pero hay que mirar integralmente, doctor Rojas, todo el tema cultural y alimenticio y no de doble victimización para los ciudadanos. Lo otro tiene que ver, y la doctora, qué pena que le repita, y lo hemos discutido en otros escenarios con la doctora Ana Teresa, el tema de esos líderes negativos. A veces, que yo les llamo vividores, que hay vividores de los desplazados, que son los que conocen bien la mecánica de cómo operan los subsidios, de cómo opera la oferta institucional y llevan a las víctimas a que les tengan que pagar. Hay de esos líderes negativos que le están pidiendo, doctor Sanguino, por hacer diligencias a las personas 50,000 pesos. ¿Y sabe qué significa 50,000 pesos para una persona víctima y para una persona desplazada? Pero esos mismos cobran por los trámites. Están, doctora Helga, cobrando para acceder a los subsidios de vivienda. Les dicen, si le sale el tema de vivienda, entonces me tiene que dar 2 millones de pesos cuando le salga la reparación administrativa. Doctora Ana Teresa, creo que llegó el tiempo de ponerle coto a estos líderes negativos que llevan años utilizando a las víctimas y se están posicionando en Bogotá, pero son esos mismos líderes negativos quienes están auspiciando las tomas. Dicen, vamos para allá porque alguna cosa nos tendrán que dar. Y como a veces nos acostumbramos más a las vías de hecho, entonces resultamos poniéndole atención a estos líderes negativos. Y la gente los ve, claro, la gente ve que hacen la gestión y que les sale su bono o que les agilizan ciertos trámites, no por ellos, sino porque conocen la ruta y porque no conocen el mecanismo. Entonces la gente dice, sí me funciona este líder y resultan extorsionando, porque eso es extorsión lo que están haciendo con ellos. Por ejemplo, los hombres solos no pueden tener albergue, doctor Sanguino. Los hombres solos no catalogan, no clasifican para ir al albergue. Y hay casos, entonces les toca a ellos recurrir.
les dicen, les dan la plata y acuérdense que la plata se la dan 15, 20 días después de que consiguen el sitio. Les toca pagar, utilizar el pagadiario, ir a la calle del Bronx, ir a sitios donde pueden ser víctimas más fácilmente de engrosar estas cadenas de delincuencia en la ciudad. Y ponen, finalmente, doctora Ana Teresa, los funcionarios de los centros Dignificar a mendigar porque no hay convenios ya con fundaciones como había antes, ¿no? Entonces ponen a los funcionarios a mendigar, a que llamen a las fundaciones, a que llamen a las iglesias a saber si tienen cupos para atender a estas víctimas. En el proyecto Metro 136, doctor Juan Carlos, hay problemas de seguridad. Le han otorgado vivienda a las personas, pero ya les están amenazando, porque pareciera, doctor Sanguino, que en este Metro 136 hay víctimas y victimarios. Y en algunos casos le están golpeando a la gente, le están diciendo, usted le toca armarse y ser parte de esto, o si no, nos desquitamos con su hijo y con su marido. Hay casos concretos de denuncias de Metro 136 y creo que tenemos que monitorear este tema de Metro 136. Eso nos estaría llevando a no tener la garantía de no repetición y estamos teniendo desplazamientos dentro de la ciudad y más cuando se le da una posibilidad de tener una vivienda que es tan importante para nosotros, imagínense para las víctimas, pero están siendo amenazados en este proyecto. Las víctimas llegan estresadas, sin atención psicosocial, sin que se le cumplan sus expectativas, se desquitan es con el funcionario que atiende en los centros Dignificar. Entonces, por ejemplo, en el de Chapinero el año pasado hubo una funcionaria que llegaba una víctima porque le negaron una ayuda humanitaria con un cuchillo todos los días a amenazarla, a buscarla, y lo que hizo ella fue renunciar. Pero adicionalmente, falta un protocolo de atención, agresiones de las víctimas, gracias. Agresiones de las víctimas cuando se les llega la ayuda humanitaria. Entran con destornilladores, con cuchillos, con machetes. No hay como controles porque ellos saben que la policía pues no puede acercárseles tanto, entonces los que están siendo víctimas de las víctimas son los funcionarios.